Hola, en esta sesión vamos a estudiar la regla de la cadena vectorial. Es una extensión de la regla de la cadena escalar para casos más generales en los que no estamos trabajando con la composición de un campo escalar y una parametrización, sino que estamos trabajando con un campo escalar y un cambio de variables. Nuestros objetivos, por lo tanto, es definir la regla de la cadena vectorial para campos escalares de dos o más variables y aplicar las reglas de derivación para obtener la derivación de la composición de un campo escalar y un cambio de variable. Los requisitos son el conocimiento de la nomenclatura de campos escalares y tener cierta soltura en el cálculo de las derivadas de funciones de una variable. También conocer, naturalmente, cómo se realiza la derivación parcial de los campos escalares. En cuanto a la regla de la cadena para funciones de varias variables, existen numerosas versiones. Existe una versión llamada regla de la cadena escalar en la que lo que hacemos es derivar un campo escalar, ya sabéis, una función que va de R en Rn, una función que va de Rn en R con la composición con una parametrización. En este caso lo que vamos a hacer es considerar un campo escalar, pero vamos a considerar cambios de variables, es decir, nuestro campo escalar va a estar escrito en función de unas variables que a su vez dependen de otras variables. Realizar la derivada de una función así definida requiere de una fórmula parecida a la que tenéis aquí abajo. Naturalmente, cada tipo particular de composición requiere de una fórmula específica. Esta fórmula específica se puede corresponder con la que yo os he escrito aquí o no. Vamos a aprender cómo escribir cada fórmula para cada tipo especial de composición. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un campo escalar de tres variables, lo llamo W, depende de X, de Y y de Z, como veis es un campo escalar porque aplica R3 en R, y cada una de estas variables a su vez depende de otras dos variables. Es decir, X podríamos cambiarla, podríamos sustituir la X por V por U cuadrado. ¿Veis? Es un cambio de variables, donde la X la sustituyo por otra variable que depende de V y de U, o por otras dos variables. La Y, a su vez, tiene esta expresión en las nuevas variables y la Z, a su vez, tiene esta expresión en las nuevas variables. Os pido que calculemos la derivada de W con respecto a V, lo cual parece una contradicción, porque si os dais cuenta, W originariamente no depende de V, no puedo derivarla directamente con respecto a V. Podría derivarla con respecto a X. Sí es cierto que la X sí depende de V. Luego, de alguna forma debemos de hacer esa transición, de pasar de derivar W, X, Y, Z, que no podemos hacerlo, a derivarla respecto a U o a V. En este caso, a V. Bien, voy a enseñaros una regla mnemotécnica. En algunos libros se le llama la máquina de derivar. Esta regla mnemotécnica parte de nuestro campo escalar W. Directamente nuestro campo escalar W depende de X, de Y y de Z. A su vez, X depende de U y de V. La Y depende de U y de V y la Z depende de U y de V. Observad qué nos piden. Nos piden que calculemos la derivada de W con respecto a V. Y si os fijáis, a la derecha de nuestro croquis, vemos que tenemos U's y V's. Vamos a marcar las V's. Una está aquí, otra está aquí, otra está aquí. Tenemos que llegar, a partir de esta W inicial, a derivar la W con respecto a cada una de estas V's que nos aparecen aquí a la derecha. Para ello vamos a empezar de W y vamos a llegar a esta primera V de aquí. Partimos de W y tenemos que pasar por X. Empezamos de W, derivamos W con respecto a X. Ahora estamos aquí, en la X. Tenemos que llegar a esta V. Marcamos nuestra V. Para pasar de aquí a aquí, multiplicamos la expresión que ya tenemos por la parcial de X con respecto a V. Fijaros que hemos llegado todo lo derecho que podemos, ya no hay más flechas por las que seguir a la derecha de este croquis. Así que tenemos que cambiar, para llegar a esta V de aquí, tenemos que cambiar de rama del croquis. Cuando cambiamos de rama, añadimos un signo más. Ahora volvemos a empezar de esta W original para llegar a la V que tenéis marcada. De nuevo tenemos que pasar en primer lugar por la Y.
Para pasar de W a Y, derivamos W con respecto a Y. Ahora estamos en Y, tenemos que llegar a la V, derivamos la Y con respecto a V. Ya no podemos ir más a la derecha, tenemos que cambiar de rama de croquis. Cuando cambiamos de rama, un signo más para intentar llegar a esta V nueva de aquí. Volvemos a empezar de la W original para llegar a esa V marcada. Para pasar de W a Z, hacemos la parcial de W con respecto a Z. Para pasar de Z a V, multiplicamos por la derivada de Z con respecto a V. Y ya está, eso es todo lo que tenemos que hacer. Tenemos la fórmula de la regla de la cadena para funciones de varias variables vectorial. Todo lo que tendríamos que hacer ahora sería calcular los elementos y sustituir. Vamos a hacer un ejemplo. Después, más tarde, una vez veamos este ejemplo, vosotros podéis intentar hacer este ejemplo de aquí. Os he dejado las soluciones, tanto para la parcial de W con respecto a V, como para la parcial de W con respecto a U. Vamos a ver un ejemplo. Se nos pide que calculemos la parcial de W con respecto a U y la parcial de W con respecto a V para este campo escalar y este cambio de variables que tenemos aquí. Usando la regla mnemotécnica anterior, podemos escribir las fórmulas para la parcial con respecto a U y la parcial con respecto a V. Vamos ahora a calcularlas. Aquí os he dejado tanto el campo escalar como el cambio de variables. Empezamos a calcular cada uno de los elementos que nos aparecen en la fórmula. Tenemos la parcial de W con respecto a X, parcial de W con respecto a Y, la parcial de X con respecto a U y la parcial de Y con respecto a U, que calculamos siguiendo las reglas de derivación para campos escalares, las reglas de derivación para varias variables. Fijaros que si ahora me limitara a sustituir, tendríamos X, Y, U y W. Teníamos las variables iniciales, las X y la Y, mezcladas con las variables finales. Eso no nos interesa. En la fórmula final solo deben de aparecer las variables finales, la U y la V, las variables con respecto a las cuales estamos derivando la W. Así que lo que hago es sustituir la Y y la X por sus respectivos valores con U y V. La X la sustituyo por U cuadrado más V cuadrado y la Y por U partido por V. Una vez hecho esto, para las parciales con respecto a X y las parciales con respecto a Y, ahora sí, sustituyo en la fórmula y obtengo el valor de la parcial de W con respecto a U. Análogamente, calculamos la parcial de W con respecto a V. Calculamos todos los elementos de la fórmula, los pasamos a las mismas variables finales, simplemente sustituyendo X e Y por sus expresiones en U y V, y sustituimos en la fórmula. De esta forma podemos resolver y podemos calcular cualquier derivación que se nos plantee en la que haya implicada un campo escalar y un cambio de variables. Tengo que deciros que la regla de la cadena la podemos expandir, podemos calcular o generalizarla para un número de variables ilimitado. N y m variables, las X son las variables iniciales que a su vez dependen de unas variables finales dadas por las T's que tenéis aquí. Llegaríamos a unas fórmulas semejantes a las que están aquí abajo, no es objeto de este vídeo. Y también querría deciros que la regla de la cadena para funciones de varias variables, tanto la escalar como la vectorial, la podríamos escribir en forma de matrices jacobianas. De nuevo, no es el objetivo de este vídeo. Tenemos, como podéis ver, esta sería la regla de la cadena vectorial y esta se correspondería con la regla de la cadena escalar. Ahora mismo somos capaces de aplicar la regla de la cadena vectorial para derivar la composición de un campo escalar de dos o más variables conjuntamente con un cambio de variable. Eso es todo, muchas gracias.